Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar pendientes y asistir a esta charla que vamos a tener acerca de los indicadores de circularidad. Tal como lo mencionaba Ana María, pues es un trabajo muy detallado y muy juicioso que hemos hecho para lograr este tipo de indicadores. Y lo que vamos a hacer ahora en este tiempo es que vamos a explicar de manera particular cada uno de ellos. Entonces, sin más preámbulos, pues voy a compartirles la presentación. Vamos a ver. Como nos decía hace un rato, Ana María se arrancaron con 21 indicadores pues desde hace 5 años aproximadamente, con unos trabajos pues muy detallados y muy juiciosos de todo lo que representaban los indicadores de desempeño ambiental y los indicadores para la industria química. De esos 21 indicadores salieron aproximadamente, no alcanzo a ver, no, aquí salieron 11 indicadores relacionados con el tema de reciclar, reutilizar, reducir y recuperar. De esos 11 indicadores, en un trabajo que se viene haciendo desde hace un par de años y bajo un análisis experto, se logró que llegáramos a 6 indicadores. Esos 6 indicadores que vamos a ver en detalle corresponden a temas de reutilización, reciclaje, temas de reducción y temas de indicadores económicos. Es muy importante tener en cuenta, tal vez en otras ocasiones lo he mencionado, que los indicadores, uno en su empresa puede hacer indicadores de sostenibilidad de muchos tipos, pero igual lo puede hacer dentro del esquema de la economía lineal o de la economía circular. Generalmente uno ve los indicadores y la mayoría están dentro del esquema de la economía lineal. Vamos a ver un poco a poco las diferencias del por qué es importante que dentro de la gestión de las empresas aparezcan los temas de circularidad medidos dentro de las actividades de gestión adecuada de los recursos que la compañía maneja. Entonces, vamos a mirar rápidamente. No nos vamos a detener mucho en este diagrama, que puede, digamos que este es el trasfondo del número de indicadores. Básicamente está pues todos los recursos, las entradas dentro de un proceso. Un segundo, por favor. Están todas las entradas a los procesos de una compañía. Están las entregas del cliente, incluyendo, pues, obviamente los productos y los subproductos, todo tipo de salidas, que son las que están aquí a la derecha. Lo que hemos hecho nosotros en RI es básicamente generar una relación de indicadores entre las entradas, que pueden llamarse circulares o no, y las salidas circulares o no. Entonces, vamos a ver los 6 indicadores, cómo se relacionan directamente sobre cada uno de estas etapas que aparecen aquí en el gráfico. O sea, vuelvo y digo, están las materias primas, el agua, la energía, los empaques, eso se generan unas salidas, llámese residuos, productos o vertimientos, si fuese el caso. Entonces vamos a proceder a ver los detalles de cada uno de ellos. Con toda la tranquilidad del caso, si tienen alguna pregunta, no la duden, háganla, si quieren me interrumpe. Trataré al máximo de resolver las inquietudes que tengan. Entonces vamos a arrancar con el primer indicador, que es el indicador, el I10, que es sobre la recuperación del empaque, envase y embalaje de postconsumo. Aquí lo que buscamos es establecer una proporción entre todo el material de empaque y envase que nosotros utilizamos, ¿sí? Y qué porcentaje de eso se devuelve o se reprocesa para garantizar una mejor cierre de ciclos. Todos los que vamos a ver básicamente están relacionados con el cierre de ciclos, que es un aspecto muy importante dentro de la gestión de economía circular.
digamos que uno puede tomar entradas y que sean totalmente lineales, pero estos indicadores lo que buscan es el reuso y los cierres de cada uno de los ciclos de los recursos utilizados en una compañía. Entonces vamos a mirar el primero, que es el de recuperación de empaque, que es recuperación de empaque, envase y embalaje de postconsumo. Como vemos aquí, pues básicamente tenemos unos ingresos. Aquí, por ejemplo, cuando se fabrica un producto como típicamente en una empresa química, tenemos las entradas. Dentro de esas entradas, pues además de los productos, pues yo tengo que empacar o embalar, si fuese necesario, un producto, y generalmente lo hacemos como se muestra aquí en la gráfica, por ejemplo, es un IBC, que finalmente está en manos del cliente, ¿sí? Pero en este caso se devuelve a la empresa. Esa es una de las posibilidades de que ese IBC retorne a la compañía. Y también tenemos, en algunos casos, también se da que cuando yo compro mis materias primas, pues también hayan este tipo de empaques o embalajes donde llegan las materias primas. Y eso es un recurso que yo también tengo que usar, y seguramente sus compañías comúnmente, pues obviamente, buscan la mejor manera de utilizar esos recursos. Lo mismo ocurre con empaque nuevo. O sea, todo el producto que yo necesito vender, pues en algunos casos, si no es suficiente, pues tengo que comprar el empaque. Y a su vez, el producto sale con ese empaque. Entonces, vamos a mirar un poco lo que dice este indicador. El indicador es relativamente sencillo, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos dos salidas. Una es el empaque y embalaje para reuso, y aparece A1 y A2 por dos cosas muy particulares. Y es, uno, puede ser que ya el envase fue y volvió de mi cliente a través de algún tipo de acuerdo comercial o logística reversiva, etcétera. O en un momento dado pueden haber empaques que, si bien ya salieron de producción, tengan que ser devueltos dentro de la misma empresa. Pero lo que más vamos a ver es el A1, que son el empaque que se retorna de nuestros clientes. Y el A3, pues básicamente es el empaque y embalado de materias primas. Finalmente, no es un empaque de mis productos, pero es una incorporación dentro de mi sistema, por lo cual lo tengo que tener en cuenta. Entonces, estas sumas de estos tres dividido entre la suma de todos esos que retornan y se utilizan, y sobre la materia prima virgen, que es el empaque nuevo, eso nos da un porcentaje de recuperación de empaque. Entonces vamos a ver un caso rápidamente para ilustrar el tema. Bueno, este pues es un caso hipotético, como ustedes lo podrán ver, de una empresa que se llama Químico La Calidad y que vende productos de limpieza en solución acuosa. Aquí vienen, o sea, no solamente es un tema de numeradores y denominadores. Como lo pueden ver, esta empresa tiene diferentes tipos de productos. Entonces, por ejemplo, en este caso, tienen un producto que se llama, pues hipotéticamente, Super Clarox, que se embala en tinas metálicas de 55 galones. Tenemos otro que se llama Restregandox, que se utilizan en IBC de 1 tonelada. Y hay otro que se llama Etherbeck, que se utiliza tinas de 5 galones. Como es un indicador, pues tenemos que tener una línea básica, o sea, tenemos que hacer una comparación de peras con peras o manzanas con manzanas. Por lo tanto, aquí hay que tener una relación bastante estrecha o de la información que va a enviar el área de logística. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que hacer la relación de masa sobre masa, como en este caso, y aquí aparecen las ventas anuales. Entonces, por ejemplo, todos estos en un año se vendieron 5,000 unidades de estas tinas, lo cual al final me pesan 50,000 kilos. Y así sucesivamente con cada uno. Por eso esta tabla de conversiones al final, en un año X, yo saqué en mis productos un total de 166,000 kilos correspondientes a embalaje o empaques.
En una economía completamente lineal sería una cantidad que iría no volvería. En una economía circular es un producto que es susceptible de ser devuelto casi en un 100% a la planta, hipotéticamente. Inclusive, también empiezo yo a pensar en cosas para mejorar este indicador que en un momento dado pueda recurrir hasta graneles para disminuir los pesos que voy a movilizar. Aquí en esta parte de adelante ya vamos a hablar de los empaques que efectivamente, como lo dice aquí, embalaje o empaque retornado por el cliente. Por eso aparecen los mismos 3 tipos de empaques. Aparecen las tinas, aparecen los IBCs y aparecen las tinas de 5 galones. Y aparecen los pesos unitarios y las unidades, y aquí aparece 98.400. ¿Eso qué me está diciendo? Que de todo lo que yo entregué, 98.400 retornaron a mi empresa. Y también hay que tener en cuenta que a mi empresa también están entrando otros bienes, en este caso empaques, que vienen que vienen a través de las compras. Y es que yo compro unos empaques para empacar mi producto. O sea, no todo obviamente es devuelto, sería lo ideal. Entonces hay una cantidad, en este caso, también con una base en la producción, y tenemos un peso total comprado de 60.800. Entonces, de acuerdo a la ecuación que planteamos hace un rato, aquí también aparecen todo lo que es empaque o embalaje recuperado de las materias primas. Entonces, por ejemplo, esta empresa que produce, hace productos de limpieza en solución acuosa, puede ser que algunos de sus ingredientes lleguen en IBCs y como tal, finalmente, en la cadena de suministro, la persona decide que es mejor que la compañía o se llegue a algún acuerdo con la compañía para que se utilicen los IBCs en esta empresa que estamos mencionando. Entonces, a eso corresponden los 6.800. Entonces, ¿cómo sería el indicador? El indicador sería, pues básicamente como lo dice aquí, A1 más A2 más A3, o sea, 98.400, ¿sí? Más los 6.800 dividido en el total me da 63%. ¿Eso qué quiere decir? Que de todos los materiales que yo obtengo, que yo utilizo para mis productos, el 63% los estoy recuperando o los estoy reusando. Este indicador, este porcentaje, pues obviamente que es bastante bueno. Puede que en algunos de sus negocios sea lo acostumbrado, pero en muchos otros este porcentaje tiende a ser muy bajo, porque pues muchos de los materiales salen pero no vuelven. Entonces, este es el primer indicador que tenemos. Vamos a ver el segundo. Bueno, vamos a ver el tema de relación de agua utilizada. Aquí hay un tema bien interesante en el tema de la economía circular, y es que lo que se busca es que el agua que se utilice en una empresa se mantenga dentro de las corrientes ecológicas, es decir, lo importante es la calidad del agua. Y siempre en los indicadores de uso de recursos, pues no se tiene en cuenta que al final cuando yo utilizo un agua y la trato adecuadamente, de forma que cumpla de acuerdo no solamente con lo que dice la ley, sino que muchas veces superando las normas y las características de calidad, pues es agua que alguien puede usar y que está en muy buen estado. Entonces, en el tema de la relación de agua reutilizada, pues obviamente que se tienen en cuenta las fuentes, ya sea provenientes de las acometidas públicas o municipales. En algunos casos se tienen aguas extraídas por pozos, etcétera. También se pueden a veces tener reservorios. Hay empresas que tienen reservorios de aguas lluvias. Y también hay una parte muy importante, y es que para completar este balance hay que tener en cuenta que algunos de nuestros productos o materias primas traen agua. Esa agua es incorporada dentro de la ecuación de la compañía. Por lo tanto, tengo que tenerla en cuenta. Entonces, al final, ¿qué me sale de mi empresa? Me salen unas aguas residuales. Me sale agua en los productos. O sea, ese es el otro factor. Muchas veces en las cuentas que uno hace,
no incluye el agua que se da en los productos. Finalmente es un agua que es buena agua. Es un agua que cumple unas características de calidad específicas. Y hay empresas que también parte de las aguas residuales tratadas correctamente es reutilizada dentro de, pues para varios temas. Uno puede ser los jardines de la compañía, inclusive en algunos casos hasta los baños. Por lo tanto, es un agua que en cierta manera, pues obviamente que es circular. ¿Por qué? Porque la estoy reutilizando, porque no la estoy gastando ni la estoy contaminando como en este caso, sino que aparece pues una ecuación muy importante. Hay que tener en cuenta, y eso es algo que hemos buscado referenciación en estándares de la ISO, ¿sí? La ISO también está trabajando sobre algunos indicadores, ahí es un trabajo que tal vez viene para el próximo año, sobre indicadores de circularidad y también cómo nos ajustamos o cómo hacemos una similitud con algunos de los indicadores que aparecen en los informes de sostenibilidad o en las metodologías de GRI. Y otros métodos a nivel mundial. Y una de las cosas que es común en todas estas metodologías está relacionada con el agua que una vez cumpla con todos los requisitos, son aguas que se consideran aptas para el uso aguas abajo. Entonces, el indicador que me dice, tal como aparece aquí en la gráfica, aparece todo lo que son agua tratada que va para terceros, ¿sí? Que irá para las partes interesadas. Finalmente, la otra empresa, la que está en la cadena de suministro, aguas abajo, o puede ser algún bien, digamos, ecológico, pues seguramente no va a generar mayores problemas porque es un agua que va de muy buena calidad. Ese es el H1 y H2. H1 y H2 porque finalmente son aguas residuales domésticas y no domésticas. Aquí aparece H1 y H2. El H3 es el agua tratada para uso interno y el H4 pues es el agua que va en producto terminado. Entonces finalmente son aguas que yo he utilizado muy bien, por lo tanto estoy cerrando un ciclo. Y es que ese ciclo es que hay que recordar y tener muy presente que en el tema de economía circular no solamente es cerrar los ciclos a nivel interno de la compañía, sino ayudar a cerrar los ciclos dentro de la cadena de abastecimiento. Entonces, este es el claro caso del agua reutilizada, y es que el uso de estas aguas que son de buena calidad son utilizadas por otros, que es uno de los principios básicos de la economía circular. Y claro, ya el uso sobre todas las fuentes posibles, como que son las que aparecen aquí a la izquierda, pues eso corresponde al agua reutilizada completamente por la compañía. Bueno, uno dice fugas, sí. Hay fugas que son, entre comillas, fugas conocidas, por ejemplo, las plantas que tienen torres de enfriamiento, pues aguas que se evaporan y digamos, entre comillas, se pierden. Procesos de calentamiento dentro de sus empresas que también se pierden y que a veces no son fácilmente cuantificables, o si son cuantificables, como es el caso de la reposición de las torres de enfriamiento, o también pueden haber fugas de tuberías o otras actividades de mantenimiento que pueden llegar a generar un desperdicio de agua y por lo tanto no entran dentro de la cuenta de la circularidad del agua. Entonces la circularidad del agua es todo lo que se recupera o bien se utiliza más adelante sobre el total que yo extraigo. Este es el indicador I13. Vamos a ver un caso. Este es el caso de una compañía hipotética que se llama Químicos del Campo S.A., que produce ingredientes para alimentos. Entonces vamos a ver vamos a tener en cuenta todas las fuentes. Bueno, es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente, tal como aparecen allí las letras F1, H1, A1, B1, y con sus nombres y todo van a estar
dentro de los registros que hay que llenar dentro del aplicativo. O sea que lo que ustedes están viendo acá, en concreto, les van a aparecer en cada uno de sus, cuando se utilice el aplicativo para hacer el cálculo. O sea que no va a haber problema. Y adicionalmente, como mencionaba Ana María, pues va a haber un manual para el cálculo. Y si de aquí a que eso se haga hay una necesidad, pues con mucho gusto yo les podría explicar. Bueno, en este caso, por ejemplo, las fuentes de abastecimiento, pues aparecen en metros cúbicos, corresponden a la cometida municipal. Pueden haber empresas que tienen pozos. También unos pocos tienen aguas superficiales. También hay que tener en cuenta las aguas que vienen en las materias primas o coadyuvantes, que suele ocurrir. Es muy importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de agua y en general de todas las actividades que vamos a ver en los indicadores, hay que tener en cuenta que está suscrito al proceso principal de la compañía o procesos principales de la compañía. O sea, no vamos a hablar, por ejemplo, de residuos asociados a las zonas administrativas o reciclaje de papel o etcétera, sino a los consumos que se hacen a nivel global. En el caso del agua y la energía, es importante tener en cuenta que, dadas las características, es el consumo global que se tiene en la empresa, en total. Por eso, creo que en la mayoría de las empresas, pues el alcantarillado es el mismo, sale todo por un solo tubo, o como mínimo va a unos sistemas de tratamiento independientes y que posteriormente se juntan en una sola corriente. Entonces se tiene en cuenta todo el consumo de la planta, del sitio. Entonces aquí aparecen, por ejemplo, el agua total proveniente de aguas lluvias. Dicen, bueno, ¿eso cómo sale? Digo, sí, muchas veces si no lo tienen es importante medirlo más allá que en un momento dado lo tengan que declarar o no. Eso es un tema legal que seguramente sus empresas tendrán que resolver. Pero si yo tengo un tanque, un reservorio, pues básicamente yo lo que voy a medir es por diferencias de altura qué consumos han tenido de estas aguas. Inclusive en uno de los pilotos que hicimos el año pasado, la empresa utilizaba parte de las aguas como respaldo para el sistema contra incendios. Y en algunos casos, cuando arrancaba la planta, utilizaba parte de las aguas lluvias. Entonces, eso es parte del buen uso de las aguas. Ya viene lo que son aguas en materias primas. Ese es otro cálculo que es importante tener en cuenta. Y es que algunas de las materias primas que llegan a nuestras empresas, como en el caso que se menciona aquí de químicos del campo, pues son materias que vienen con una base acuosa. Por lo tanto, es agua que se va a incorporar al proceso. Y básicamente lo que nosotros hemos establecido es que hay un consumo de esa materia prima en un total, generalmente se cuantifica en toneladas o en metros cúbicos y viene con una concentración específica. Y aquí se calculan el porcentaje, perdón, la cantidad de agua utilizada. Bueno, y viene ahora el volumen de agua residual tratada y saliente de la petaro. Aquí básicamente se refiere a todas aquellas aguas que son domésticas tratadas y que cumplen con la norma. Así sea en la ciudad, así sea en un sitio aislado en el cual le toca hacer el tratamiento o no, en el caso primero que vaya el alcantarillado o no, pues la empresa tiene la obligación, ya sea ética o legal, de cumplir con unas características específicas del agua, de la calidad del agua. Entonces, a eso se refieren estas aguas, las no domésticas y las domésticas. Y en este caso, pues se ponen aguas de residuales no domésticas tratadas que no cumplen con la norma. Entonces, aquí están. Luego viene el volumen de agua residual tratada reutilizada dentro de la empresa. Que es el H3, que es el volumen de aguas residuales tratadas reutilizadas dentro de la empresa, ya sea por lo que decía en jardines o para los baños o para otros procesos. Y está, aunque no es un agua residual, está el agua presente en el producto final. ¿Ok? En esa agua de producto final, aquí aparece el cálculo y es que son las unidades que yo vendo de ese producto final por el porcentaje de agua que lleva ese producto. Entonces, al final me va a dar que hay un porcentaje de reuso del agua.
que corresponde a la sumatoria de H1, que son el volumen de aguas residuales domésticas tratadas y que cumplen, el H2, ya sean domésticas y no domésticas, el H3, que corresponde al volumen de aguas residuales tratadas, reutilizadas dentro de la empresa, o sea, usadas internamente, y todo eso dividido en el volumen de lo que yo capto. Entonces, ese porcentaje en este caso, pues es bastante alto, es ideal, y es que la planta está reusando el 91% de sus aguas. Digamos que muchas veces uno ve indicadores del uso de agua y realmente nos castigamos un poco con este indicador, pero ojo que tenemos que ser muy, ¿cómo se dice? Claros en que estas aguas deben estar cumpliendo con todas las normas correspondientes. Bueno, este es el del agua. ¿Existe alguna inquietud al respecto? Oscar, de pronto las H1 o H2 son aguas residuales, pero son vertidas fuera de la empresa, ya sea recolectadas por una tercera parte o a través del vertimiento normal que pueda tener la empresa. A ver, hay varios casos. Por ejemplo, si la empresa al final de su sistema, porque es contabilizado al final del sistema de tratamiento. O sea, yo trato el volumen de mis aguas y de acuerdo a los estándares establecidos de calidad y de eficiencia de mi PETAR, pues yo entrego unas aguas que podrían ser utilizadas por un tercero. Esas aguas dentro de la economía circular se consideran como aguas que son susceptibles de ser usadas por otro. ¿Sí? Entonces sí se consideran como tal. Si yo tengo un sistema o finalmente yo no hago ningún tratamiento y yo las arrojo fuera de la compañía, pues definitivamente no entrarían dentro de la circularidad porque yo estoy contaminando y generando una presión sobre el recurso agua. A eso se refiere. ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí, queda claro, Oscar, gracias. Sí, inclusive es muy buena tu pregunta porque cuando estuvimos mirando el concepto detrás de eso, los que han estudiado a nivel mundial el tema fueron muy precisos en decir que efectivamente si un agua me llega a mí y yo la entrego bien, pues yo por qué tendría que castigarme como un alto consumidor o contaminador o consumidor de agua, o sea que estaría generando una presión muy alta sobre ese recurso. Entonces, una condición sine qua non es que las aguas que yo saque de mi sistema de tratamiento o de mi empresa deben cumplir con la calidad. Por lo tanto, si no cumplen, yo no las puedo reportar dentro del H1 y el H2. Sino que serían ser, sí, te escucho. qué pena. Este de H3, volumen de aguas residuales tratadas, reutilizadas dentro de la empresa, Sí. ¿es que uno las reutilice después de tratarlas Sí. o la... Bueno, pues la verdad no lo había pensado de esa manera, pero pensaría yo que podrían ser las dos. O sea, eso no lo habíamos contemplado, pero siempre y cuando, a ver, déjame pensar. Tienen que ser, lo ideal es que estén tratadas y cumplan. Porque si yo, por ejemplo, voy a utilizar unas aguas que no cumplen y las voy a aplicar en los jardines, y eso al final, después percolación es una, pero el otro día es por drenaje, vaya a algún sistema que finalmente me va a contaminar, pues yo no las pondría. O sea, a menos de que, por ejemplo, en algunas, por ejemplo, en el Valle del Cauca, se da que algunas de las aguas son tratadas adecuadamente y se utilizan luego para riego del cultivo. Eso podría ocurrir en cualquier parte del país, que yo trate mis aguas y son de tal calidad, de acuerdo a lo que me han establecido, no solamente las normas, sino lo que la compañía haya decidido, y es que esas aguas pueden ser perfectamente utilizadas. Como también me tocó ver un caso hace 15 o 20 años
en los cuales la empresa tenía un sistema de tratamiento, una empresa en Barranquilla, me acuerdo mucho, grande, muy grande. De hecho, fuimos a ver el sistema de tratamiento y funcionaba con una eficiencia del 97% y generaba unas aguas formidables. Pero desafortunadamente, como no las reutilizaban en su planta, les tocaba tirarlas a un caño que pasaba horrible por allí y se contaminaban otra vez. Pero desde el punto de vista de la compañía, pues la compañía no es culpable de que, digamos, otras industrias u otros vecinos u otros entes generaran la contaminación. No, la compañía se está haciendo todo lo posible porque las aguas que utilice cumplan con los estándares. Entonces, yo pensaría que en el caso que mencionas, si las aguas, las escorrentías o drenajes, etcétera, van a salir y van a contaminar una fuente, yo no la pondría como un reuso dentro de la compañía. Porque, por ejemplo, suele ocurrir, por ejemplo, que en un momento dado yo tome las aguas y las meta, por ejemplo, los sistemas de los baños, por ejemplo. Claro, al final puede que no sea la mejor agua, pero esa al final va a salir por una planta de tratamiento y esa planta de tratamiento tiene que garantizarme el cumplimiento de las normas. Si digamos que yo Sí. podría hacer el ciclo, pero igual al final tengo que cumplir con lo que me establecen a nivel de calidad. Sí, yo pues también depende de cuál vaya a ser el uso que yo la tenga que tratar o no para poderla reutilizar. Si yo la voy a utilizar para riego, obviamente pues va a tener que Sí, estar claro. tratada, pero si yo la voy a coger de un proceso que por allí tiene una purga, un drenaje y la voy a meter en otro proceso, pues ahí yo Sí, no la tengo que tratar, sino que la estoy no. reincorporando y Sí, sí, claro. Siempre y cuando se cierre el ciclo. Tú lo acabas de decir con mucha claridad. Si yo lo utilizo como lo estás mencionando, al final del tubo, mejor dicho, esa agua va a salir por un sistema de tratamiento. Pero si yo por el contrario, yo la voy a utilizar, por ejemplo, en un jardín o en alguna actividad de esa, y el agua pues no va a entrar en un sistema de tratamiento, sino que es un tratamiento abierto, podría en un momento dado llegar a generar una contaminación. Entonces la pregunta bueno, es, pero igual el agua que no está tratada la puedo igual incluir porque yo estoy pues dejando en el proceso que estoy metiendo el agua de otro proceso, estoy dejando de contar agua nueva. Entonces, sí, sí, es es, cierto. Sí, tienes razón. O sea, allí se podría abrir ese punto siempre y cuando vuelva al sistema de tratamiento, como el que estás mencionando. Tú tomas, que uno lo que realmente en las plantas uno lo que hace todo el tiempo es utilizar al máximo el calor que hay en los fluidos dentro de la planta para evitar pérdidas de calor y energía. Y utilizar el agua para evitar o hacer más ciclos y evitar incorporar agua cruda o por lo menos agua del sistema de agua potable. En cualquiera de esos casos, pues en un sistema como el que se establece, pues las aguas al final tendrían que pasar por el sistema de tratamiento. Sí, a ver, a veces ocurre, inclusive mencionábamos esta mañana, que hay daños, y muchas de esas fugas o de esos problemas van a dar a los sistemas de agua lluvia. Entonces, claro, ahí ya no sería un agua que pasa por un sistema de tratamiento. Entonces, sí es importante que si bien, como en el caso que mencionas, se pueden, así no pasen por el sistema de tratamiento, al final, en el segundo ciclo, en el tercer ciclo, van a terminar pasando por el sistema de tratamiento. No sé si me hago entender. O sea, cuando se hace el balance, de todas maneras te va a llegar allá. Te va a llegar allá porque igual los consumos se van a registrar, todos los que aparecen acá en, en, en estos que aparecen acá, F1, F2, F3, F4. Si yo empiezo a hacer ciclos como los que mencionas, pues estos volúmenes van a ser menores, porque no voy a captar más agua de la que necesito porque yo la estoy reciclando, le estoy generando. Entonces eso se me va a ver reflejado acá. listo, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ay, ¿me Sí, escuchan? Sí. sí, te escucho. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proceso, pues es para saber si puedo meterla aquí. Nosotros lavamos el equipo y guardamos el agua en recipientes, en IBC o en tambores, y lo reincorporamos al siguiente lote de ese producto. ¿Eso entraría aquí en agua reutilizada
porque ahí cierro el ciclo inmediatamente. Pues no Sí. va a una planta de tratamiento, no, eso es un ciclo cero vertimientos, digamos, desde esa planta. Ajá. Para los procesos de lavado de los equipos. ¿Entra aquí? Yo pensaría que sí, o sea, con lo que me acaban de decir y con lo que me estás diciendo, ese punto habría que abrirlo, no estrictamente diciendo que es el agua que yo retorno y que tenga que pasar por la planta de tratamiento. En ese caso que me estás mencionando, ¿el agua va directamente al producto? Sí, hace parte ya como Ok. parte de la materia prima acuosa, pues que se le resta de agua, la que le estamos reincorporando el lote anterior en el lado del equipo. Correcto. Entonces, pensémoslo en dos estadios. Pensémoslo desde la economía lineal. Desde la economía lineal, esas aguas van a salir al final del tubo en la planta. Pero lo que ustedes están haciendo es que están cerrando un ciclo y es que están retornando aguas de los lavados y cosas de esas que son aptas para el proceso y son aceptadas por su cliente. Sí, porque finalmente son aguas que ustedes las entregan en las condiciones que se las han solicitado. Entonces la respuesta mía es que sí podrían ir allí y nosotros tendríamos que hacer una ampliación de ese concepto, no solamente restringido a que pasen por la PETAR. Súper, muchas gracias. Ok. Es más, mire, esas son las cosas que yo digo que uno muchas veces no cuantifica, pero que son muy importantes para la compañía. Porque, como les decía hace un rato, o sea, uno puede manejar sostenibilidad, entre comillas, o tener indicadores ambientales, con lo que te estoy diciendo. O sea, entra el agua, se utiliza y se va. Y uno hace como, digamos, puede hacer programas de reducción de consumo de agua. Pero resulta que en este caso hay un trabajo adicional, un trabajo entre comillas, es reutilizar esa agua. Pues eso es economía circular y puede ser que sea el mismo indicador, pero es un uso más adecuado del agua que estamos hablando. ¿Ok? Por eso hay que mostrarlo. Por eso hay que de pronto tomarse el trabajo de cuantificar esas pequeñas cosas que hacemos y que muchas veces quedan ahí metidas como parte de los consumos. ¿Ok? Nosotros la cuantificamos, pero solo la mostramos como reutilización, ya. Pero no hacemos en qué porcentaje de un total, como lo tenemos aquí en toda una bolsa. Ok. Sí. Exacto, entonces, pero sí cuantificamos y mostramos, pero es un pedacitico. Ok, sí, hay que mostrar, inclusive, pues aquí no se menciona de esa manera, pero ya observa uno en algunos indicadores a nivel mundial que se habla de agua circular. Y también en algunos casos se empieza a hablar de energía, aunque nosotros hemos trabajado fundamentalmente el tema de energía por renovables, pero ya se empieza a hablar de agua circular, se hacen los balances de agua y se muestra realmente cuál es el potencial y qué se está haciendo a través de disminuir el consumo. Inclusive el año pasado, no sé si a alguno de ustedes le suceda esto cuando, por lo menos a mí me pasó en su momento cuando estaba en empresa, es que todo metro cúbico de agua que yo meto al proceso, casi que lo tengo que evaporar o hacer algún trabajo energético con él. A menos de que ya sea para intercambio, para enfriar otro líquido, un equipo, etcétera. Entonces, al final no solamente es el costo del agua cuando yo la devuelvo, sino toda la energía que yo recupero cuando haga esas devoluciones. Cosa que si yo voy a introducir a mi proceso un agua, entre comillas, a una temperatura fría, que si yo que la tengo que calentar dentro de mi proceso y eso me vale plata y me genera gases de efecto invernadero, etcétera, que si yo reutilizo esa agua que ya está caliente y me gano esa entalpía y cojo y yo me evito un consumo adicional de energía. Entonces, en un futuro seguramente vamos a ver esa relación tan estrecha entre el agua y la energía. Por lo tanto, pues con mayor razón debo yo tenerla en cuenta. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, continuemos. Entonces ahorita vamos a ver todo lo que son fracción de materias primas de materiales reciclados. Entonces vamos a ver una cosa muy interesante y es que
En este caso específico, se trata de una empresa que hace botellas plásticas, ¿sí? Y cuando empezamos a hablar de economía circular, no solamente nos referimos, como en este caso especial, nos referimos a cuánta materia prima es reciclado para hacer más botellas, sino también a la posibilidad que puede tener la compañía de reemplazar materias primas de origen fósil por materias primas renovables. Entonces, este también se ha incorporado de esta manera y ya la vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver esto. Esta compañía produce botellas, pero también tiene una línea de botellas que no son plásticas. Entonces dice uno, ah, bueno, yo antes producía 1000 unidades de plástico, ahorita, dado los solicitudes del mercado, la compañía decidió diversificarse a 800 de plástico y 200 de celulosa. Entonces, para considerar eso, porque es un esfuerzo importante que está haciendo la compañía frente a el ecosistema y la posibilidad de hacer un cierre de ciclos, entonces se ha incluido dentro de este indicador. Entonces, la primera que estamos viendo acá, el primero que es el B1, son la materia prima virgen renovable. Claro, si yo voy a hacer esta botella, esta que aparece aquí, pues obviamente yo esto lo puedo reemplazar por una de plástico, pero la compañía ha hecho el esfuerzo por hacer unas botellas que no son plásticas, sino en celulosa. Por lo tanto, va a utilizar una materia prima virgen, que es renovable. Lo segundo, el B3. ¿Qué es el B3? Es la materia prima que es esta misma, la materia prima reciclada o reusada, que es el caso típico. Yo compro una materia prima diferente a la virgen que aparece aquí, que son unos pellets, y yo estoy incorporando eso a la fabricación de mi producto, por lo tanto, eso es la fracción, digamos, circular de mis materias primas. Y pues se divide en el total, que es todo lo que implica la reincorporación de materia prima virgen. O sea, esa es la proporción de las materias primas que yo estoy, digamos, reciclando. Esto entre la industria química no es un tema fácil, todos lo sabemos. En este caso de las botellas, pues digamos, es un caso, digamos, típico, pero si vamos a hablar de reciclaje, y vamos a hablar de reciclaje químico, entonces ya la cosa se nos complica un poquito, pero finalmente es algo que tenemos que hacer, que empezar a trabajar. Lo mismo ocurre con las materias primas renovables. Una de las cosas que discutíamos es que la economía circular, contrario a lo que a muchas personas piensan, no se trata de que yo coja mi negocio y lo convierta completamente a una economía circular. No, desde el punto de vista de la economía circular, yo puedo sacar una línea dentro de las actividades que tengo que puedo hacer circular. Como en este caso, se ilustra yo decidí tener una línea de materiales hechos que es el objeto de mi negocio, que es hacer envases, y voy a hacer unos envases que son un material renovable. Por lo tanto, no se trata pues de que sea toda la materia prima la que sea reciclable, porque de todas maneras no es fácil, pero puede llegar a ocurrir. Inclusive, hay que pensar muy bien en algunos coadyuvantes de proceso, porque son materias primas, pero si la materia prima o el coadyuvante de proceso o la ayuda de proceso está íntimamente ligada a mi proceso y yo puedo dentro de mi planta recuperar un solvente y volverlo a usar, entraría también como parte del reciclaje de ese tipo de materiales. Entonces, esa es la fracción de los materiales. Que vamos a ver otro caso, que es el de una empresa que se llama Plásticos Naturales, que hace botellas plásticas y de celulosa para la industria alimenticia. Lo mismo, ¿no? Está la masa de todo lo que son materias primas circulares, que son materia prima virgen proveniente de fuentes renovables, por ejemplo, celulosa de caña, que está muy de moda, envases, etcétera, y la masa de materia prima no virgen. Sí, es aquella que es reciclada. Virgen
no virgen, pero reciclada o reusada. Eso me da todo lo que yo potencialmente estoy utilizando diferente a material prima virgen. Y luego aparece, pues obviamente la masa total de materia prima virgen utilizada, no renovable, que es, digamos, que lo más común. ¿Y qué me da? Pues el 43%. O sea, si yo tengo 1.500 y lo divido entre 2.000, me dice que de todos los materiales que yo consumo, el 43% son circulares. O sea, o son reciclados o provienen de materias primas renovables. Digamos que eso es lo que me quiere decir el indicador. Ahora vamos a ver, este también es muy interesante, y habla sobre lo que son los subproductos reciclados. En el tema de los subproductos reciclados hay una cosa bien interesante, y es que es todo el cambio de concepción de lo que son residuos en una compañía. O sea, normalmente las empresas, todas nuestras empresas, pues utilizan materia prima, agua, recursos en general, y generan un producto. Pero también generamos residuos. Entonces yo tengo dos opciones. Y para eso es este indicador. Yo tomo la opción de ver mis residuos como un problema, algo que debo disponer en tal parte, como aparece aquí en un relleno sanitario, donde debo haber un tratamiento especial, o yo tomo la decisión de ver ese producto, ese residuo, como un subproducto que puede ser utilizado por otra industria y que puede ser utilizado por otros consumidores, como en este caso que aparece, por ejemplo, un animal que se consume un material que antiguamente para mí era un residuo, y que además tengo que disponer, y que además tengo que pagar si ese es el necesario para transportarlo, o etcétera. Entonces, lo que estamos buscando con este indicador es mirar las bondades de este tipo de decisiones. En el piloto que hicimos el año pasado, tuvimos la oportunidad de percibir muchas de estas cosas que tenían ciertas compañías, de muchos materiales, y hay una cosa que es fundamental, y es cuando tenemos nosotros que hablar con las personas del área de mercadeo, inclusive de financieras, acerca de las posibilidades que pueden tener en los productos y qué podríamos hacer nosotros para retornar algunas de esas materias primas dentro de mi proceso y sacarles el mayor provecho posible, o venderlas, o reutilizarlas, así como mencionaban ahorita con el agua, que el agua se retorna y se le saca el jugo tanto al líquido como al calor, perdón, sino que son susceptibles de utilizarse. Vamos a ver algunos casos específicos para explicar este indicador. Pues aquí, como claramente se ve, está el total de subproductos que son utilizables, que van para un cliente o para una compañía específica, sobre el total o sea, los residuos sólidos totales. O sea, cuánto realmente yo estoy utilizando de mis residuos como subproducto, llámese subproducto o coproducto, como algunos lo puedan mencionar, que tiene un valor agregado comercial además, y que puede ser susceptible de ser utilizado por otro. Entonces, esa es la proporción de ese tipo de productos. En este caso, por ejemplo, aquí voy a ilustrar lo que puede ocurrir en una empresa que tenga 3 líneas de producción o 3 reactores. Entonces tengo un reactor. De ese reactor sale un producto X, pero a su vez, y que va para un cliente. Digamos que es algo típico que se da en nuestras industrias. Pero a su vez, de ese reactor puede salir un subproducto. De ese subproducto yo tengo 2 opciones. Una, se va por un relleno sanitario. Otra es que finalmente ese subproducto, con unas adecuaciones específicas, puede servir para un cliente 2. Lo que pasa es que aquí es donde digo yo que hay que tener una relación muy estrecha con la parte comercial y también con el área técnica de la compañía, para ver si es susceptible o no de ser utilizado, o afuera o adentro, ese subproducto. O sea, que tiene un valor intrínseco muy importante, y que no vale la pena no solo pagar para que
se lo maneje en un relleno, sino que a su vez voy a recibir unos ingresos por ese subproducto. Ahora tenemos otro redactor, la misma cosa, un redactor 2 con un producto 2 para un cliente 1, dentro de un abanico de un portafolio de productos, y también me sale un subproducto 2 para un cliente 2. Lo mismo, puede ir por un relleno o yo tomo la decisión de que esa materia prima es utilizable. Pero también puede ocurrir lo siguiente, que yo sé que en algunas de las plantas de ustedes les pasa, y es que ese subproducto es susceptible de ser tratado dentro de la planta. Como se dice vulgarmente, sacársele el jugo a ese subproducto. Y ese subproducto puede ser la entrada a otro reactor, a otro proceso productivo. Y como tal, pues va a producir lo mismo, ¿no? Va a generar un producto, sí, que va para otro cliente, o pues en ese caso no lo puse, pero también puede un subproducto que ya de pronto vaya a un relleno si fuese necesario, o se hacen más ciclos todavía. Entonces, este es un caso típico de cerrar ciclos dentro de una compañía, dentro de lo que se llama la economía circular. Vamos a ver un caso. Esto es una empresa que se llama Químicas Eficientes, que son ingredientes para alimentos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un subproducto residuo, ¿sí? Sí, digamos que esto es lo que se genera en la compañía. Aquí aparece, por ejemplo, pues un solvente o sea, todo lo que aparece aquí, vuelvo y recalco, son los residuos generados dentro del proceso productivo. Por ejemplo, aquí no hemos considerado, por ejemplo, residuos de mantenimiento, porque, digamos, muy seguramente esos residuos, tarros, residuos especiales, pues tendrán que seguir derecho a un tratamiento en un relleno especial, sino que son todos aquellos subproductos que pueden ser susceptibles de ser utilizados, así sea que técnicamente o actualmente no estén siendo utilizados. Por ejemplo, un yeso o una sustancia que es húmeda, que es resultante de una reacción, que probablemente otro utilice, o por ejemplo cuando hay filtraciones, a veces se saturan los filtros, y resulta que tengo que disponerlo, pero a alguien le puede servir. O sea, hay miles de posibilidades, siempre y cuando se busquen los clientes adecuados. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, en el proceso de palma africana salían el cuesco, después de que se sacaba el corocito para sacar un aceite que era muy fino, quedaba el cuesco. Entonces eso, pues eso es orgánico, pero alguien dijo, no, eso como es tan fuerte y es tan duro, me puede servir como soporte para algunos caminos, como una especie de cemento, y lo utilizó. Lo mismo ocurre con algunos materiales que pueden ser susceptibles para usarse como biomasa para generar energía, etc. Entonces, todos esos son los que estamos dando referencia aquí. Entonces, aquí salen una masa total de esos productos y aquí van a aparecer los que son recuperados y o vendidos, que generalmente pasan por una báscula, generalmente, o son retornados al proceso una vez se le haga algún tipo de transformación. Entonces, por ejemplo, está por eso aparecen los mismos subproductos, que son 4, pero estos corresponden a los que se recuperaron o se vendieron. Entonces, al final, ¿qué me da? Que de todos los subproductos, o digámoslo de otra manera, de que todos los residuos que yo tengo, el 64% lo estoy reutilizando. O sea, es el 64% menos que va para mi relleno sanitario o relleno especial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama una salida también circular. Sigamos con el otro indicador. Vamos a hablar de la energía renovable. Lo mismo. Digamos que esto es un indicador relativamente sencillo. ¿Por qué? Nosotros lo que queremos es favorecer. Hay dos tipos de indicadores. Hay uno que comúnmente se utiliza en lo que se llama intensidad energética, que es la capacidad que tiene una planta de producir más productos con menos energía. Nosotros hemos decidido no ocuparnos de ese porque generalmente casi todas las plantas lo tienen,
sino que nos hemos enfocado en el uso de las energías renovables. Es qué porcentaje de las energías renovables, ¿sí?, de una empresa, qué porcentaje de la energía utilizada son energías renovables. Entonces aquí, por ejemplo, está la energía no renovable, que es la energía que tomo yo de la red disponible, o inclusive está la energía térmica que yo genero dentro de mi planta. Pero ojo, desafortunadamente, así yo genere con gas natural, lo que estamos buscando es que sean combustibles renovables. Entonces, en ese caso, así sea muy bueno, está considerado como energía no renovable. La que tomo de la red y la que tomo, yo mismo produzco a través de calderas con ACPM o con gas o otro tipo de combustible que no sea renovable. Y acá aparecen las que son energías renovables, ya sean energías eólicas, con biomasa, o sean energías, aquí también están fotovoltaicas. Entonces, es un poco para incentivar el uso de la energía renovable en la empresa. Claro está que si ustedes ven por aquí, a veces es posible, sé que algunas empresas dentro de su ecuación de compra de energía pueden llegar a comprar energías que son de renovables. Dentro de la factura que tienen también son válidas. Entrarían dentro de esta cuenta de G3, por ejemplo, energía de biomasa de una red externa, o pues son casos muy especiales, pero los hay. Es que alguien me vende a mí, me entrega energía térmica generada por biomasa y yo la utilizo en mi planta. Bueno, entonces lo que es la proporción de energía renovable, pues es toda esta energía, que es G1, G2, G3, G4, G5, sobre el total de energía, que es la suma de estos dos, y eso me da la proporción de energía renovable. Entonces vamos a ver otra hipotética. Por ejemplo, es una empresa de pinturas. Sí, tiene diferentes entradas de energía, tiene energía voltaica, tiene energía de biomasa, tiene energía por autogeneración, y eso me da que tiene 650 kilovatios de energía. Y también está todo lo que compra en la red, que son la eléctrica o la que generada combustibles fósiles, que son 2.200. Al final, ¿qué me queda? Pues es la proporción de todas estas energías sobre el total de la energía utilizada. En este caso, la empresa, el 23% de la energía consumida en esta empresa proviene de energías renovables. La que se capta con paneles solares se considera pues obviamente una energía renovable. O sea que entraría por aquí, que es fotovoltaica. Por ejemplo, esta empresa hipotéticamente tiene, digamos, un porcentaje importante de energía de paneles solares. Entonces entraría en esa cuenta. ¿Hay otra pregunta? No. Bueno. Bueno, ahorita vamos a ver otro indicador que en parte es la suma de algunos de los anteriores, que es lo de los ingresos circulares. Vamos a ver el tema de los ingresos circulares, y es lo siguiente. A ver, uno típicamente en su empresa, cuando vende sus productos, pues tiene unos ingresos. Obvio, eso sí es clarísimo, y eso es independiente de si yo tengo un uso circular o no de los recursos. En este indicador lo que se busca es, digamos, generar conciencia de que buena parte de los recursos que yo estoy generando puede que sean entre comillas los mismos, pero han sido obtenidos con un manejo más adecuado del medio ambiente y de los recursos. Entonces, lo que busca este indicador es decir, sí señor, yo puedo vender 10.000 millones o 20.000 millones, pero
adicionalmente esos 10.000 millones, hay un porcentaje de eso que se generan por el uso de la economía circular. ¿Qué sucede? En este caso, porque ya sería motivo de un análisis mucho más profundo, es algo que estábamos hablando esta mañana casualmente, es que en un ambiente, digamos, más que ideal, en un buen ambiente, yo podría decir que una materia prima la reemplazo por una reciclable y por ende los costos de adquisición de la materia prima deberían ser menores siempre y cuando el material reciclable sea de menor costo que el virgen. Digamos, eso pues es así de claro, pero muchas veces no se tiene la posibilidad de tener una competencia en costos de algunos de los recursos. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, hay casos en los cuales, como veíamos, empresas que exportan materiales, pues difícilmente no será fácil, mejor dicho, retornar esos envases desde, no sé, 2.000, 3.000 kilómetros de la planta, porque los costos de retorno o las circunstancias pues salen muy costosas. Entonces no necesariamente es así. Sin embargo, no podemos olvidar de que hay algunos elementos de nuestras materias primas, de nuestros embales, empaques, que no se consiguen fácilmente. Y por lo tanto puede llegar a ser económicamente muy atractivo para las compañías. Entonces, en este caso específicamente, estamos partiendo de la asunción de que todas las entradas y salidas que son circulares, hay una proporción de mis ingresos que vienen de allí. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, pues obviamente que están las materias primas, el agua, la energía. Un segundo. Están los clientes, se generan residuos, se generan empaques, se retornan empaques, se reutilizan subproductos, hay empaques que se retornan, hay materias primas que se reciclan. Entonces, definitivamente, eso tiene que impactar la economía de una compañía. En este caso, y esto es, digamos, obviamente que lo hemos analizado con cierta profundidad en RI, pero también obedecen a cálculos que ya a nivel mundial se están haciendo para empezar a cuantificar el impacto económico de estas acciones. Inclusive, aunque no es motivo de esta charla, también existen ya sobre lo que ustedes acaban de ver hasta ahora, impactos relacionados con la huella carbono, por ejemplo. ¿Sí? Hay huellas de carbono que se bajan por efectos de la economía circular. Y es clarísimo. O sea, si todo lo que sean las huellas ya se hagan alcance 1 o alcance 2, pues se van a ver beneficiadas siempre y cuando yo haga un manejo, si reciclo, si evite sobreconsumo de materiales, etcétera, etcétera. También va a tener impacto. En este momento, pues eso no se tiene considerado, pero es una de las actividades que pueden verse involucradas. En este caso, vamos a mirar qué compone. Entonces, ¿qué son los ingresos circulares de un producto? Son aquellos que son el porcentaje de entradas circulares que ya los vimos, que son todas las materias primas vírgenes renovables, las recicladas y todas aquellas que son devueltas. Esas son las entradas circulares. O sea, son materias primas que yo les estoy robando a la posibilidad de meter a mi empresa materia prima virgen. Entonces, es un porcentaje que ya es uno de los indicadores que está allá atrás. La otra son las salidas circulares. ¿Cuáles son las salidas circulares? Los subproductos que vimos hace un rato, los que son utilizables, los que yo rescaté de los rellenos y los convertí en un negocio. Todos aquellos materiales, empaques que salieron y que volvieron, ¿sí? Y a su vez, el cálculo dice perdón, aquí es la sumatoria, ¿sí? De estas dos dividido entre 2,
multiplicado por los ingresos de la compañía. Entonces, lo que nos va a dar esto es que de todos los ingresos de la compañía hay un porcentaje X que proviene de mi buen manejo de economía circular. Vamos a hacer vamos a mirar un ejemplo. Entonces tenemos, me disculpan pues el tamaño, ahí alcanzan a ver, ¿no? Vamos a ver si. Vamos a ver si se ve. Aquí está la materia prima virgen, proveniente de las fuentes renovables. Materia prima no virgen, ya lo hemos calculado. Está la masa total de materia virgen utilizada no renovable. ¿Sí? Un momentico. No me toca, es que ese es el problema. Sí. Entonces eso corresponde bueno, eso es en todas las materias primas virgen utilizadas. Está el embalaje que veíamos hace un rato, que son las unidades que retornan. Ustedes recuerdan los nombres. Estas unidades retornaron a la planta. Y al final, aquí tenemos todo lo que son entradas circulares. Todas las entradas que yo repuse o que son vírgenes, que no son vírgenes o renovables, perdón. Y luego viene todo lo que sale. Lo que retorna, los subproductos que yo vendí, que iban a irse a un relleno y los volví circulares porque van a ser usados por otros. Todo lo que sea masa total de producto devuelto reciclable o reusable no virgen, que vuelvo y digo, no es fácil, pero lo hay. Y todo esto corresponde a las salidas circulares. Bueno, también la masa de producto vendido. Y al final me da que el porcentaje de salidas circulares es 36 y las entradas circulares son 43. ¿Esto qué sucede? Si hipotéticamente tenemos un ingreso por ventas de 25 millones de pesos, de 25.000 millones de pesos, resulta que aquí si nosotros sumamos, aquí no se alcanza a ver, son 43 más 36, son 79. Eso me da, dividido 2, me da como el 40%, y eso me da aproximadamente 10 millones de pesos. O sea que de todas las ventas que yo hice en un año de estos productos, aproximadamente 10.000 millones de los 25.000 fueron hechos de una manera circular, o sea, fueron unos ingresos circulares. Vuelvo y digo, yo puedo decir en estado de pérdidas y ganancias, o en un balance, o en un informe de sostenibilidad, decir, sí señores, esta empresa vendió 25.000 millones de pesos este año. Listo, lo dijo. Pero cosa muy diferente de que diga, esta empresa vendió 25.000 millones de pesos este año, de los cuales 10.000 fueron vendidos dentro de un esquema de economía circular. Eso es un poco diferente a nivel de imagen. Eso es un poco de llamado frente a qué posibilidades se tienen. Y eso me está diciendo, recuerden que siempre a nivel de activos, siempre se habla sobre el retorno sobre los activos. Definitivamente aquí vamos a tener un mejor retorno sobre los activos porque voy a circular esos activos. Entonces, de esto se trata. Bueno, vamos. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Listo. Entonces, aquí completamos nuestros 6 indicadores. ¿Sí? Vamos a ver unas conclusiones finales y pues obviamente queda abierto el espacio para las preguntas que tengan o inquietudes. Al final, ¿qué tenemos nosotros? O sea, ¿por qué es importante nosotros tenerlos, aunque ya algunas cosas se las he venido diciendo, tener en cuenta estos indicadores circulares? Y por eso es que para nosotros es muy importante que ustedes reporten estos indicadores. Lo primero es que los indicadores de circularidad nos dan la posibilidad de encontrar tesoros escondidos. ¿Por qué? Pues nosotros más que nadie sabemos de que cuando estamos en una empresa, pues siempre se mira como el fondo el bottom line, como le llaman, pero muchas veces no se encuentran esos aspectos con los cuales luchamos día a día. Cuando yo manejo estos indicadores y empiezo a investigar
cómo se aumentan o cómo se mejoran. Inclusive en el cálculo mismo, nos podemos dar cuenta que hay cosas muy importantes por mejorar dentro de la empresa y que muchas veces los administradores, líderes o gerentes de la compañía no lo ven así, lo ven como un residuo, como un problema. Pero un indicador, los indicadores que acabamos de ver, nos va a permitir a nosotros decir, bueno, lo que dice allí en el tema de los reportes. No es lo mismo reportar yo que consumo, no sé, cuántos kilovatios en el año, a decir de todos los reportes de energía del año, el 40% es de energías renovables. Entonces, eso es un poco diferente. Yo lo puedo reportar igual en mi informe de sostenibilidad y reportar que efectivamente he mejorado la intensidad de uso de la energía. Pero otra cosa es que lo haga tomando energías renovables. Hay otra cosa que es bien importante y que no es menor, y es cuando yo empecé a trabajar sobre esos indicadores, recuerden que el principio básico de la economía circular es que lo que a mí me sobra o es un residuo, para el otro es el alimento, es la materia prima. Yo podría hacer negocios con mis clientes, con mi cadena, en la medida en que se logran ese tipo de sinergias, es decir, siempre detrás de todo eso, si yo mando un empaque y lo voy a devolver y voy a generar menos consumos de combustible y voy a generar menos, es decir, que una empresa no tenga que trabajar o manejar stock altos de estos empaques o estos materiales, pues tiene que haber un gana-gana. Cuando uno empieza a ver estos indicadores, lo que le permite a uno es encontrar otras alternativas de generar una alianza mucho más fuerte con mi cadena de abastecimiento. Y lo otro que es bien importante, asociado un poco con lo que les mencionaba, es que hay que repensar modelos de negocios. ¿Por qué? Porque no se trata de convertir, como les decía hace un rato, no se trata de convertir mi empresa en una empresa circular completamente. No, hay líneas de negocios que inclusive yo puedo suministrar. Hay líneas de negocio que pueden servir, que pueden aumentar el portafolio de mis clientes. Porque como están las cosas, los clientes cada vez quieren otras cosas diferentes. Me refiero, bueno, habrá el cliente que dice, yo quiero una pintura que, como en el pasado, que no le haga daño a mis hijos, que ayude a purificar el aire. O sea, cada vez más hay nuevos aspectos. Yo no quiero comprar este material porque es que este material contamina el medio ambiente. No necesariamente cuando se produce, sino que puede ser contaminado en su origen. Entonces ya el nivel de conciencia aumenta y en esa misma medida yo también como empresa tengo que responder a esas nuevas necesidades, y una de las posibilidades es que entre mi propia empresa yo empiece a mirar posibilidades de otros negocios de tipo circular. Hace un rato discutíamos el tema de lo circular y es que uno no puede pretender dentro de esa empresa montar un negocio de este tipo, un modelo de negocio asociado al tema circular. Ok, entonces en este tema de los modelos tengo que tener en cuenta tanto el remercadeo como el reprocesar, como el reabastecimiento. Y seguramente pues vamos a requerir capacidades diferentes para poder hacerlo. Pero no quiere decir de que no tenga va a tener un poco más de trabajo. Pero finalmente nuestros clientes van a agradecer tener un portafolio mucho más variado que el que actualmente tienen. Entonces, estas son algunas de las conclusiones del por qué nosotros hemos querido trabajar fuertemente en estos indicadores de sostenibilidad para que ustedes les sean de utilidad y empezar a ver las cosas de una manera diferente, más allá de que para muchos el tema de economía circular sea equivalente a indicadores de sostenibilidad, que muchas veces no lo es. Entonces, bueno, hay otra cosa que siquiera me acordé. Hay una cosa muy importante y es que nosotros hemos, por todos los lados, hemos buscado la manera de que no se tenga que repetir información. Muchos de estos indicadores inclusive tienen una tabla equivalente con algunos indicadores del GRI. Inclusive estamos al tanto de los avances que se está haciendo a nivel de la ISO a nivel mundial, pues para no tener que se convierta esto en algo farragoso, pues que
que ya pues hay que tener cálculos sobre cálculos, sino que se utilicen en lo posible pues algunos de los cálculos que ya las compañías tienen. Entonces se me ha olvidado comentarles eso. Y yo creo que más allá de lo que se ha dicho, lo que nosotros esperamos pues, es que lo usen. O sea, que una vez ya esté listo para que sean incorporados la información, pues empiecen a hacer esa información en el aplicativo y que si llegue a haber una duda, pues se hagan las consultas respectivas. Pero lo importante más allá de eso es que ustedes lo utilicen y les funcione.